Hola, ahora vamos a resolver un ejercicio de derivada por definición. Nosotros tenemos que derivar esta función utilizando la definición que nos decía que la derivada de f de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de nuestra función evaluada en x más h menos nuestra función evaluada en x sobre h. Esa es la definición de la derivada. Antes de comenzar con el procedimiento utilizando esta definición, lo que vamos a hacer es derivar esta función utilizando las reglas de derivación que ya conocemos para que después podamos comparar el resultado que obtengamos con la definición con el resultado que obtenemos con las reglas de derivación. Si nosotros derivamos utilizando las reglas de derivación, tenemos que utilizar la regla que dice la derivada de dos funciones que están dividiendo va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el de abajo al cuadrado. El primero es f y el segundo es g. Eso lo recordamos de la derivatón. La derivada de f, que en este caso es x, es igual a 1 por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Si derivamos el término de abajo tenemos una suma, tenemos que hacer primero la derivada de x cuadrado bajo el 2 y le resto 1 al exponente menos la derivada de 1. 1 es una constante, la derivada de una constante es igual a 0. Así que nos queda solamente la derivada de 2x. Sobre el de abajo al cuadrado tenemos x cuadrado menos 1 al cuadrado. De esta manera obtenemos la derivada, pero la vamos a trabajar un poco para obtener la mínima expresión o una aproximación a la mínima expresión. Podemos hacer las distributivas del 1 o dejarlo tal cual como está. Nos queda x cuadrado menos 1 menos x por 2x nos queda 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Continuamos trabajando, tenemos términos semejantes, tenemos este término y este término, los dos están con x cuadrado, es decir que esto nos va a quedar en el denominador x cuadrado menos 1 al cuadrado y en el numerador tenemos menos 2x cuadrado más x cuadrado, nos queda menos 1x cuadrado y menos 1. Entonces, a esta expresión es a la que queremos llegar aplicando la definición de derivadas. Y vamos a continuar acá abajo aplicando la definición de derivadas. Como primer paso, lo que necesitamos para aplicar esta definición en particular es encontrar f de x más h y identificar f de x. A f de x la tenemos, es esta que tenemos aquí, y f de x más h va a ser esta misma función, pero todas las x van a estar reemplazadas por x más h. Entonces nos va a quedar x más h en el numerador, porque arriba teníamos una x, sobre x más h al cuadrado menos 1. Reemplazamos la x del denominador por x más h. Nos quedó de esta manera. Ahora sí podemos aplicar nuestra definición de derivadas. Comenzamos con el procedimiento. La derivada será igual al límite cuando h tiende a 0 de mi f de x más h, que es x más h sobre x más h al cuadrado menos 1, menos, el menos porque acá la definición dice que hay un menos,
menos mi f de x. Mi f de x es x sobre x cuadrado menos 1, sobre, la definición dice que hay una h en el denominador. Bien. Este sería el límite que tendríamos que calcular para encontrar nuestra derivada. Y siempre que aplicamos límite, lo que hacemos es evaluar este límite inmediatamente para ver si obtenemos un resultado. ¿Qué es lo que pasa si aplicamos el límite inmediatamente? Veamos qué es lo que va a pasar con estas h. Se me van a hacer 0 y se me va a hacer 0 esta h, ¿no? Con rojo. Este era más 0 y acá también teníamos más 0. Nos va a quedar la misma función restando en el numerador. Tenemos esta función restando a esta función, que son exactamente idénticas. Entonces todo esto nos va a dar 0 sobre 0. Como obtenemos una indeterminación, tendríamos que aplicar procedimientos para poder llegar a un resultado. En este caso lo que vamos a hacer es desarrollar toda esta expresión para ver si se nos simplifica algo y así obtener la solución. Bien, para continuar con el procedimiento lo que vamos a hacer es, en este numerador tenemos esta fracción y esta fracción. Lo que vamos a hacer es sumarlas y para eso tenemos que sacar un común denominador. Nuestro común denominador en este caso va a ser la multiplicación del denominador que tenemos en esta fracción por este denominador. Abajo nos sigue quedando h y como sacamos un común denominador tenemos que sumar los numeradores que nos quedaron. Vamos a hacer este denominador dividido este denominador. Voy a tener que simplificar estos dos que son iguales y me va a quedar este, x cuadrado menos 1. Y a x cuadrado menos 1, que es lo que me quedó, lo voy a multiplicar por x más h. X cuadrado menos 1 por x más h. Menos. Mi denominador dividido este denominador, se me van a simplificar x cuadrado menos 1, me queda todo esto que lo tengo que multiplicar por x. Para continuar con el procedimiento lo que vamos a hacer es hacer las distributivas que hay en el numerador de estos dos términos. Tenemos, este es un término y este es otro término. Hacemos la distributiva de la x por los dos términos, me queda x al cubo menos x, y la distributiva de la h por los dos términos del binomio, y me queda más x cuadrado por h menos h. Ahora vamos a hacer las distributivas de esta x por estos dos términos. Y esto me va a quedar menos, acá teníamos menos por menos, y este me va a quedar más. Y x por 1 me queda x. Vamos a continuar y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado y lo vamos a multiplicar por x. Y antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es simplificar si tenemos algún término en común. En este caso tenemos términos semejantes sumando y restando, menos x y más x. Bien, ya desarrollamos, ahora podemos simplificar términos semejantes sumando y restando. Me quedaban esos dos y veamos que los términos que me van a quedar todos contienen a h. Eso significa que puedo sacar h de factor común. Saco la h del numerador de factor común y me queda x cuadrado menos 1 menos 2x cuadrado y menos x por una h. Abajo sigue igual. Y recordemos que como tenemos dos fracciones
dividiendo, acá también tenemos una fracción que tiene de denominador 1, nosotros podíamos simplificar de manera cruzada este numerador con este numerador. Es decir, que podemos simplificar esas dos h. Y una vez que simplificamos algo, cuando utilizamos límite, tendríamos que volver a evaluar el límite para ver si nos da un resultado. Tenemos f' de x es igual. Vamos a escribirlo una vez más y después lo vamos a evaluar. Tenemos estos términos en común, estos términos semejantes que vamos a restar, y esto nos va a quedar menos x cuadrado menos x por h menos 1 sobre nuestro denominador. Y ahora sí vamos a evaluar la h en todas las h's que nos quedaron. Esto será igual a, ya no escribimos límite porque vamos a evaluar esa h, menos x cuadrado menos x por 0, porque h tiende a 0, menos 1 sobre x menos más 0 al cuadrado menos 1 por x cuadrado menos 1. Continuamos acá abajo, f' de x es igual, teníamos todo esto, y esto nos queda, este término se nos hace 0, y acá nos queda x más 0, que es igual a x al cuadrado. Nos queda menos x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 por x cuadrado menos 1, que es exactamente igual a lo que teníamos en un principio. Con esto comparamos y podemos ver que llegamos a la misma derivada. Llegamos a esta derivada, que es exactamente igual a la que obteníamos aplicando las reglas de derivación. Y es lo que nos pedía hacer el ejercicio. El denominador está como producto y en este caso está elevado a una potencia 2. Bien, eso es todo. Hasta la próxima.